buenos días. Buenos días. Verdades Bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Hoy queremos compartir un tema que pues he estado yo dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y es necesario que vayamos avanzando fuertemente, que pues esperemos en Dios que tenga misericordia de este mundo, que podamos despertar a una revelación, a una enseñanza, a conocer la poderosa palabra de Dios, porque se acercan tiempos peligrosos, tenebrosos, diabólicos, puedo decir hasta esa palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que el padre de este mundo es el diablo, Satanás, y este vino para hurtar, matar y destruir. Estaba yo viendo, queridos amigos, ya llegando a casa para descansar, prendí un poquito la tele, dije, pues vamos a ver cómo estuvo esto de el cambio de gobierno, y estuvimos viendo por ahí, me tocó ver pues como un grupo de personas, digo con el respeto, porque pues no quiero que también me lo tomen a mal, o que digan, ay, este señor fanático, y luego lo empieza a atacar. No, esa no es la idea, Pero estaba viendo como un grupo de personas, digamos más bien de religiones o de religiosos, de los pueblos indígenas aquí de México, estuvieron orando por la nueva presidenta. Estuvieron rezando, más bien pidiéndole a los dioses de la tierra, a la madre tierra y a los dioses, que pues bendijeran al norte, al sur, al este, al centro de la tierra, y que quién sabe qué. Y para mí me dolió en mi corazón, mucho me dolió en mi corazón, porque me lleva al libro de Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y porque el que conoce la poderosa palabra, por eso yo le quise poner así, bueno, claramente que la Biblia es la poderosa palabra de Dios, pero yo quise recalcar más esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios es el eterno, el único Dios verdadero en todo el universo, y que antes de que llegara Cristóbal Colón aquí, ¿verdad? Si vemos nosotros desde Génesis capítulo 8, donde Dios dispersa a aquellos que construyeron la torre de Babel, etcétera, etcétera, ahí está la historia en el capítulo 8 de Génesis, ¿verdad? Entonces llegaron unas personas, llegaron gente, pueblos pues para este continente americano, donde se desplazaron. Unos quedaron en el norte, otros en México, otros en el sur. Se dispersaron por todo el continente americano, ¿verdad? Y hermano Rafa, ¿esos grupos conocían de Dios? No, todavía no llegaba la palabra, la sana doctrina a estos pueblos. ¿Y estos pueblos eran qué? ¿Cómo podemos decir que eran estos pueblos? Estos pueblos eran paganos, eran idólatras, así de sencillo. Y Dios los exterminó, los hizo vagar por todo el mundo, por lo mismo, porque eran paganos, adoraban otros dioses. Y lógicamente que los aztecas, lo quiero decir así, uno de ellos, los aztecas y todos los demás, pues hacían sus ritos, hacían sacrificios humanos, y claramente adoraban a la muerte, a Tonantzin. Entonces, ¿cómo es posible que la presidenta se deje imponer manos y se deje que la bendigan, tomando a los dioses, vamos, a los demonios que invaden este sistema de cosas? Lo quiero dejar así porque voy a leer el libro de las Crónicas en el Antiguo Testamento. Quiero dar estas citas bíblicas antes de empezar el tema. Primera de Crónicas 29:11, que dice así la poderosa palabra de Dios. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder,
la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Digo esto, amén, amén y amén. Digo esto porque le hacían ritos donde los participantes allí le pedían perdón a la disque madre tierra. Señores, la tierra no es madre de nadie, es creación de Dios, y Dios es el que tiene el poder para mover las cosas, las nubes, el sol, las estrellas, la luna. Dios es el que tiene el recurso para mover las cosas. Él es el que tiene el control de todo. Nada de que la madre tierra, si Dios no da fruto en la tierra, no se produce nada, señores. Y eso para mí me daba vergüenza, me dio tristeza, me dieron lágrimas ver esa, ¿cómo se llama?, ignorancia de la gente. Así lo mismo yo veo también en la segunda de Crónicas 6:30, que la palabra poderosa de Dios, por eso la gente pobre que no conoce el poder de Dios, ni siquiera las escrituras, dice así: tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Amén y amén. Ahí está la poderosa palabra de Dios. Y puedo ver otra cita bíblica que está más adelante, en el capítulo 7, versículo 14, que es lo que todo mundo debemos de estar haciendo, lo que dice esta cita bíblica, que dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. ¿Ya viste? La tierra por sí sola no tiene poder, mi amigo, así nada más. Y a mí me da tanta tristeza que le den honor a cosas que no. Y al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras, no quieren arrodillarse, no quieren pedir perdón por sus pecados, porque se sienten todavía fuertes, se sienten así como rebeldes de los pecados que ha hecho el hombre en la tierra. Pero va a venir juicio sobre este mundo, y lo que pasó en Acapulco no es una cosa así nada más. No, es el producto de precisamente de la arrogancia, el pecado del ser humano, la soberbia del ser humano, la cobardía, la rebeldía del ser humano sobre esta tierra, porque no hemos ido a las Escrituras a pedir perdón a Dios, al Dios de las Escrituras. Ese es el punto, señores, y a mí me da tristeza y coraje todo esto. Porque en vez de que vayamos a la Escritura, a que analicemos, hay que analizar nuestras vidas para ver cómo estamos delante de Dios y abandonar todo pecado, toda idolatría, toda hechicería y brujería. Pero México no quiere abandonar eso, no quiere abandonar eso. Nos falta mucho, muchísimo, y como dice la Escritura, me voy a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, que dice así la palabra de Dios. Por ahí ya se andan hasta durmiendo, son las 10, 11 de la mañana y con sueño. Caray, qué vergüenza que la gente no entienda, que sea floja. Ya nomás, yo desde las 5 de la mañana estoy arriba, hombre. Capítulo 3 dice así en la segunda carta de Timoteo. Capítulo 3. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. También te voy a leer otra cita bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 1. Así dice la poderosa palabra de Dios, que es lo que el hombre debería de estar haciendo y no lo hace. Desde el capítulo 1, desde el versículo 18, dice así la bendita y poderosa palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No va a haber para la destrucción del ser humano, no va a haber excusa. El infierno está para aquellos que están rechazando a Cristo, a Dios, a través de su palabra, que hacen lo contrario. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, oiga, en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra la naturaleza. Estamos hablando del lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Estamos hablando del homosexualismo, lo dice la poderosa palabra de Dios, mi amigo. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está, querido amigo, querido hermano en la fe. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno. Todos aquellos que, compartiéndoles el evangelio, la palabra de Dios, no hicieron caso y siguieron en el pecado, el infierno va a estar para esas personas. Y quiero leer lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, que dice así la poderosa palabra de Dios. Dice así la bendita y poderosa palabra de Dios: el que venciere, aquel que venza el pecado, aquel que se entregue a Cristo,
que lo reciba como Señor y Salvador. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí quedó, mi amigo. Para todos aquellos que se dejan embaucar por el diablo y sus secuaces. Y el tema que yo quiero compartir, querido amigo, estaba yo viendo unos documentales el día de ayer en el internet. Y quiero hablar precisamente sobre este tema, ¿verdad? Sobre los grupos primitivos de antes, los aztecas, mixtecas, ¿verdad? Todos los pueblos antiguos que habitaron sobre estos terrenos de América. Y también lo quiero decir así con el pueblo de Egipto. Hablando de las torres, hablando de las pirámides, hablando aquí de las pirámides que se edificaron aquí en México, de las pirámides de Egipto y todos esos edificios que se levantaron, y toda la gente no conoce precisamente quiénes fueron los que les dieron a las personas, aquellas personas indefensas, porque pues vamos a decirlo así coloquialmente, eran primitivos, no conocían la lengua, solamente su lenguaje, pero no conocían, no tenían sabiduría. Por eso es muy fácil que los mismos demonios, porque para esto declaran, dicen los hombres supuestamente de ciencia, ¿verdad? Que eran otros pueblos, otras dimensiones, ¿verdad? Que tienen ciencia, que tienen tecnología. Mire, por eso es importante que vayamos siempre a la palabra poderosa de Dios. Porque ¿quiénes fueron los ángeles caídos? Los demonios, los nefilims. Todos esos demonios ya están en la tierra y siempre han estado, porque Dios los aventó a esta tierra junto con su líder principal, que es Satanás. Y esos diablos, esos demonios son los que habitan la tierra y son los que tienen sus moradas abajo de las pirámides. Ahí es donde habitan. Y si por mí fuera, yo destruiría todas esas porquerías que para el hombre los toman como valiosas, las toman como... son sitios históricos. Por eso no avanzamos, porque la gente quiere retener todas las diabluras. La gente quiere disponer de ese tipo de cosas, ¿verdad? Para a ver qué dejaron nuestros ancestros. A ver qué dejaron nuestros ancestros. Y es algo tan vergonzoso, tan algo que da vergüenza, porque si no conocemos nosotros las escrituras, me voy yo a Colosenses 2:8 para que usted vea lo que dice la poderosa palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. ¿Ya ve? Allí están las cosas. Me voy a ir a otra cita bíblica, que está en Gálatas capítulo 1, que dice así la poderosa palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 en adelante, dice así, estoy utilizando la Biblia. Estoy maravillado de que tan pronto os hagáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Entonces, querido amigo, necesitamos nosotros conocer la poderosa palabra de Dios. Aquí para nada me importa lo que hicieron los aztecas, nada, es basura todo lo que ellos entendieron o le dijeron los demonios, porque los demonios fueron los que le hablaron. Dicen los marcianos, como dice el señor, señor Maussan, que no conoce nada de las escrituras de Dios. Los marcianos no son otra más que los demonios. Eso es igual que las apariciones que de la Virgen y todo eso que se habla. No, señores, eso no está escrito en la poderosa palabra de Dios, ni siquiera en el libro de Apocalipsis. Por eso es importante que nosotros, como dijo el apóstol Pablo, no os maravilléis que el mismo Satanás puede aparecerse como ángel de luz. Y una persona que no tiene el conocimiento de Dios va a caer en los engaños del diablo. Eso es lo terrible, porque ahorita toda la gente estaba viendo, sí me aventé un poquito de varias cositas que estuve viendo allí. La gente quiere buscar dónde quedó ¿cómo se dice? La sepultura de Moisés. ¿Dónde quedó el arca de Noé? Y andan descubriendo esas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Eso no nos interesa a nosotros. El diablo lo que quiere es hacerte piojito. Para que tú no te enteres de la verdad, lo que dicen las sagradas escrituras, la Biblia. Lo que quiere es engañarte a ti, darte otro tipo de caminos y de destinos para tenerte entretenido en las redes sociales. ¿A mí qué me interesa? Yo lo sé que Dios llamó a Moisés. Dios lo llamó. Porque el pueblo judío no supo jamás dónde quedó el cuerpo de Moisés. No, siguió su destino. Moisés le dijo a Josué, tú sigue, llévalos a la tierra prometida. Dios me está hablando porque Dios tiene otro destino para mí. ¿A mí qué me interesa dónde quedó Moisés? Se lo llevó a su presencia, a lo mejor. Si es así, amén, gloria a Cristo Jesús. Pero a mí qué me va a interesar, ¿qué gano con eso? ¿Dónde está el arca de la alianza? ¿Dónde está el arca de Noé? A mí qué me interesa eso. Esos son designios de Dios, mi estimado. Lo que debe de estar haciendo la gente para que no le haga caso al diablo, a Satanás ni a todos los demonios que están pervirtiendo este planeta. Lo que debe de hacer la gente es valorar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, arrepentirse de los pecados, cambiar su vida de maldad y de pecado y conocer al derecho y al revés la preciosa palabra de Dios. Es lo que nos interesa, nuestra salvación. Como dice Mateo capítulo 3, como dice Evangelio de Juan, también el capítulo 3, necesitamos dejar el pecado para entregar nuestra vida al Señor Jesucristo y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, ¿sí me explico? Sí. Y esto es también para los que me ven a través de las redes sociales. Porque vivimos más en tradiciones, en engaños del diablo que en obediencia a Dios. Esa es la cosa. Y la gente se fija más en lo que produce la ciencia, ¿verdad? Pero no sabe lo que escribió, por ejemplo, el apóstol Pablo. La ciencia acabará. La única que va a estar presente es la poderosa palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos por qué. Porque la ciencia, Dios le dio esa capacidad ¿a quién? Al hombre. Puesto que por Dios fue hecho el hombre. No es al revés. Para que la ciencia diga si Dios existió, si fueron otros dioses los que habitaron la tierra, etcétera, etcétera. Ahora resulta, ¿no? La ignorancia, el diablo lo que va a querer hacer es hacer caer a la mayoría de gente en el pecado y en la maldad, en la idolatría, la hechicería y la brujería, porque viene del diablo todo ese tipo de enseñanza. Y la mayoría de gente como estas que estaban allí rezándole a la presidenta,
que pidiéndole a los dioses de la tierra, a los antiguos, los aztecas, los mixtecas, todos esos antiguos dioses. ¿Esos son qué? Son demonios, mi estimado, demonios. Y lo que seguramente, es decir, miren, se lo pongo así en un ejemplo. En un ejemplo, si yo fuera el próximo presidente, que no me gustaría, porque por eso el Señor Jesucristo dijo, a César lo que es del César, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A mí no me interesa ni ser presidente ni nada de eso, ni tomar un cargo político ni nada de eso. Pero si a mí estas personitas me hubieran dicho, señor presidente, déjeme orar por usted para que los dioses de la tierra... No. ¿Sabe qué? No lo haga. Porque yo tengo un solo Dios y es el de la Biblia. Es el Señor Jesucristo, es el Señor Jehová de los ejércitos. Es el Dios de las Escrituras. A ese Dios sirvo. Así que, señoras, señores, aléjense. Yo no quiero ese tipo de dioses de ustedes. Idólatras, paganos. Eso es lo que yo hubiera dicho. Y con las pirámides, yo lo primero que puedo hacer con ese tipo de cosas que construyeron ellos, destruir, aunque la gente al no conocer las cosas de Dios, se va a oponer a lo que estoy yo hablando. Pero atrás de este tipo de lugares están los demonios. Desde allí fabrican y empiezan a elaborar sus cosas. Desde allí, porque el centro de la tierra es donde está el infierno y es donde habitan Satanás y sus secuaces, los demonios caídos, por si tú no sabías. Por eso es importante que lo sepas. Si yo tuviera el poder, destruiría todas las ruinas hechas por los demonios antiguos, porque la misma gente no sabe cómo terminaron los aztecas. No saben, Raúl. No se sabe cómo terminó esa civilización. Y estaba yo viendo por ahí también un documental donde esa actriz norteamericana famosa llamada Marilyn Monroe fue muerta. Supuestamente dicen que se envenenó, que se ahorcó, que esto, que el otro. Esta fue amante de John F. Kennedy, un expresidente, que también lo mataron. Entonces, mi estimado Raúl, dicen las malas lenguas, yo no sé, no lo puedo afirmar, pero dicen que, por ejemplo, los expresidentes de Estados Unidos saben esto de los ovnis. ¿Sí me explico? Que no es otra cosa más que demonios. Y el expresidente, John F. Kennedy, le platicó al amante, a esta actriz muy famosa en todo el mundo. Le platicó a ella y le dijo las cosas acerca de los marcianos, de los ovnis, de los demonios. Y esta lo quiso comentar a la gente, pero la mataron. ¿Quiénes? Los demonios. No conocía, ¿cómo se defendía ella? Si no conocía las cosas de Cristo. Por eso, mi amigo, necesitamos la armadura de Dios, lo que enseña el apóstol Pablo en Efesios 6:10. Por tanto, dice el apóstol Pablo, poneos todos la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es importantísimo que la gente deje el pecado, la homosexualidad, el lesbianismo, la hechicería, la brujería, el alcohol, la droga, el cigarro. Aunque la gente le duela, el cigarro es del diablo. Todos los que fuman el cigarro son hijos del diablo. Y yo sé que les molesta esto porque prefieren más seguir fumando que les dé cáncer y se mueran que obedecer a Dios. Pero cada quien, mi estimado amigo que me ves a través de las redes sociales, cada uno va a pagar consecuencias de lo que está haciendo. El Señor Jesucristo vino al mundo a derramar su preciosa sangre por la humanidad, pero la mayoría le está haciendo más caso al diablo que a Dios. Toman el homosexualismo y el lesbianismo como algo normal. Ya te leí Romanos capítulo 1. Esto está en contra de las cosas de Dios.
Lo mismo la idolatría. La gente prefiere vivir desconociendo al Dios verdadero de la Biblia. Prefieren vivir en sus pasiones y deseos que someterse a Dios. Y el diablo lo que está haciendo es alejándoles la palabra de Dios para que no se arrepientan. Pero consecuencias, mi amigo, más terribles, señores, que de lo que está pasando en Acapulco van a venir cosas peores y terribles. Y ya lo leímos en la segunda carta de Timoteo. Así que, señores, si no hacemos la voluntad de Dios, van a venir cosas peores que las que estamos viendo ahora. Porque ya está empezando en el Medio Oriente parte de lo que el Señor profetizó en Mateo 24, del 2 al 20. Verán rumores de guerras y eso es lo que ya estamos viendo, señores. Así que si no se apuran y se arrepienten y dejan sus pecados, señores, ¿qué es lo que va a acontecer para todos aquellos? El infierno, señores. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.